Después de terminar mi maestría en el impacto de la inteligencia artificial en la Universidad de Cambridge, algo curioso me sucedió. Me sentí como el prisionero que, en la famosa alegoría de la caverna de Platón, se sale de la caverna, ve la luz por primera vez y entiende las sombras que antes pensaba que eran la realidad. Al mismo tiempo, también me sentí como el mismo prisionero que regresa a la caverna, esta vez para liberar a los demás. Pienso que esto invariablemente pasa después de estar estudiando por largos periodos de tiempo adentro de las universidades. Por un lado, me he liberado de las sombras del mundo académico, de los debates teóricos, de las estructuras que limitan el pensamiento dentro de estas instituciones. Pero por otro lado, me encuentro nuevamente en un mundo que está lleno de sombras, solo que estas sombras son distintas, más mundanas, más prácticas. Y lo interesante es que ambas versiones del mundo tienen sus ventajas y desventajas. Ambas tienen algo que enseñarnos. Lo que sé con certeza ahora es que mi enfoque está completamente claro. Estoy más que nunca dedicado a mi familia y a mi trabajo. Profesionalmente, voy a enfocar toda mi energía en 3 proyectos muy importantes para mí. Construir ciclos de estudio y talleres para nuestra sociedad de conocimiento, terminar y publicar mi libro y trabajar en los viajes filosóficos y de turismo oscuro que tengo planeados para el 2025 con mi socio Eduardo Villagómez. De hecho, en abril 2025 es el primero. En un video ensayo pasado les hablé sobre el concepto de la fortaleza mental. Hoy quiero hablarles de un concepto estrechamente relacionado, la resiliencia mental. Este es un concepto que he estado explorando profundamente en el último año. La vamos a definir y al final les voy a hablar un poco sobre la estructura de mi nuevo taller de estoicismo romano tardío. Primero, para definir resiliencia mental hay que definir ambos términos. Hablemos de la palabra resiliencia. Generalmente, la resiliencia se define como la capacidad de algo, por ejemplo, un objeto o una sustancia, para regresar a su forma original después de haber sido alterado, presionado, doblado, etc. Una segunda definición de resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse de las dificultades que enfrenta. Cuando hablamos de resiliencia mental, nos referimos a la capacidad de tu mente para regresar a su estado original con más capacidades cognitivas, después de enfrentar retos, presiones o dificultades. Pero ahí no se acaba la confusión, ni la definición. Tenemos que definir más precisamente la palabra mente. La definición de mente es una cosa altamente debatida. Hay muchísimas definiciones. Aquí exploramos 2 de ellas. Por mente nos podemos referir a ese aspecto de ti que te permite ser consciente del mundo, de tus experiencias, de sentir y de percibir. Una segunda definición de mente sería tu facultad de pensar y razonar. En una palabra, tu intelecto. Entonces, al juntar 2 definiciones de 2 conceptos, resiliencia mental se puede definir por lo menos de 4 maneras. La capacidad de tu conciencia para regresar a su forma original, la habilidad de tu conciencia para recuperarse de dificultades y superarlas, la capacidad de tu intelecto para volver a su estado de claridad y la habilidad de tu intelecto para sobreponerse a los retos y superarlos. Entonces quiero que utilicemos una definición integrando estos elementos. Digamos que la resiliencia mental es la capacidad de tu aspecto consciente y pensante de regresar a su forma original, pero también fortalecerse y superarse ante las dificultades. Suena muy bien, me pueden decir, pero ¿cómo puedes desarrollar tal cosa? Aquí es donde el estoicismo entra en escena. Por supuesto que deben de haber miles de otras formas, ¿verdad? Pero los antiguos estoicos, como Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entendían la vida como un flujo constante de dificultades y desafíos. Ellos son también los maestros del entendimiento sobre el sufrimiento. Sin duda son grandes genios de la humanidad. Pero también ellos lo veían como una oportunidad para crecer, para forjarse en el fuego de las adversidades. La resiliencia mental es fundamental si deseas vivir una buena vida, pensaban ellos. Y los estoicos nos ofrecen una serie de argumentos y reflexiones para desarrollar. ¿Cómo lo he logrado yo? Es un proceso, por supuesto. Pero ¿cómo lo he hecho? Equivocándome mucho, pensando, viviendo, escribiendo, aprendiendo, olvidando, pero sobre todo enfrentando mis miedos. Porque he llegado a la conclusión de que solo enfrentando mis miedos he logrado encontrar mi resiliencia, chocando de frente. Quiero seguir explorando estas ideas con ustedes. Por eso, en mis próximos videoensayos, volveremos a hablar de estos filósofos, empezando por Zenón de Sitio. Bien, ahora, la estructura de mi taller de estoicismo es engañosamente sencilla. Primero,
habrá una clase de muestra donde exploraremos el contenido del programa a detalle. Después, seguirán sesiones prácticas de filosofía estoica romana académica. Y hago énfasis en académica porque, lamentablemente, hoy en día abundan versiones de estoicismo chatarra. Personas que nunca han estudiado filosofía ofrecen cursos y talleres de estoicismo. Eso sería como si alguien que nunca ha estudiado matemáticas ofreciera un curso de geometría, por ejemplo. Este taller está estructurado de la siguiente manera. Semana 0, que es la clase de muestra, Zenón de Sitio. Semana 1, Séneca, el estadista. Semana 2, Epicteto, el esclavo. Y semana 3, Marco Aurelio, el emperador. Cada uno de ellos, como se imaginan correctamente, tienen perspectivas diferentes ante el estoicismo, estilos diferentes, entonces tienen mucho que enseñarnos desde su propia forma de verlo. Si quieres desarrollar tu resiliencia mental y aprender más sobre cómo el estoicismo puede fortalecer otras áreas de tu vida, nos vemos en clase. En el enlace que dejé en la descripción de este video, puedes registrarte a la próxima sesión de muestra del taller de estoicismo, que será los fines de semana para que pueda empatar con mis horarios en Inglaterra, ya que me voy a ir a vivir allá en enero 2025, a vivir en Cambridge para seguir persiguiendo mis sueños y los sueños de mi familia. Como siempre, gracias.